Aubiblio presenta Por las estaciones de tu alma, escrito por Emmett Fox. Mayo. 1 de mayo. Tratar con el divorcio. Se ha dicho, el que repudia a su mujer, que le dé una carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mateo 5:31. Se nos dice que en aquellos días la ley rabínica concedía los divorcios por los motivos más insignificantes. Los casados que no se llevaban tan bien como hubieran querido eran propensos a huir de ese problema, obteniendo una disolución fácil. Ahora entendemos que no se puede obtener la felicidad permanente de esta manera. Mientras que huyas de tus problemas, seguirás encontrándolo con un nuevo aspecto en cada curva del camino. Así como el correr de una posición de negocios a otra, sin haber provocado primero un cambio de conciencia, nos encontramos solo repitiendo las viejas condiciones en una forma ligeramente diferente. Así, como regla, las personas que se divorcian libremente son propensas a terminar tan insatisfechas como comenzaron. La regla general, en la verdad, es: lucha contra tu problema donde estás, con la oración. La regla general sigue siendo válida para todas las condiciones de la vida. No intentes divorciarte o amputar la inarmonía, sino deja que se disuelva por sí misma bajo la guía de Dios. Lee Mateo 5, del 33 al 37. Además, habéis oído que se ha dicho por los antiguos: no te jurarás a ti mismo, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero que vuestra comunicación sea sí, sí, no, no, porque todo lo que es más que esto viene del mal. Mateo 5:33. No jurar en absoluto es uno de los puntos cardinales de la enseñanza de Jesús. Significa, brevemente, que no debes hipotecar tu conducta futura por adelantado. Tratar de fijar tu conducta o tu creencia para el día de mañana mientras todavía es hoy. Más bien, debes mantenerte constantemente como un canal abierto, para que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti. Por supuesto, Jesús no quiere decir que no se deben contraer compromisos comerciales ordinarios. Tampoco quiere decir que el juramento ordinario, prestado en un tribunal, sea inadmisible. Estas cosas son cuestiones de conveniencia legal. El Sermón de la Montaña es un tratado sobre la vida espiritual, porque la vida espiritual controla todo lo demás. Lee Mateo 5, del 38 al 42. Pero yo os digo que no resistáis el mal. Mateo 5:39. Jesús es un maestro revolucionario. Pone el mundo patas arriba para los que aceptan sus enseñanzas. Cuando se ha aceptado el mensaje de Jesucristo, todos los valores cambian radicalmente. La antigua ley establecía que todo lo que el hombre hiciera al hombre, el mismo día debía sufrir a modo de castigo. Si le sacaba el ojo a otro hombre, el suyo propio era sacado por los oficiales de justicia. Si mataba, lo mataban. El deseo de vengarse, de desquitarse, de nivelar las cosas de un modo u otro, cuando hemos sido heridos o hemos sufrido una injusticia, o hemos sido testigos de cosas que no aprobamos, permanecerá con nosotros hasta el momento en que nos hagamos cargo definitivamente y lo destruyamos. La venganza, dijo Bacon, es una especie de justicia salvaje. Ahora, Jesús invierte esto y dice que cuando alguien te hiere, debes perdonarlo. No importa cuál sea la provocación, ni cuántas veces se repita, debes soltarlo y dejarlo ir, porque solo así podrás liberarte.
El odio no cesa con el odio, dijo la luz de Asia, enunciando esta gran verdad cósmica muchos siglos antes. Y la luz del mundo la puso en primer plano de su enseñanza, porque es la piedra angular de la salvación del hombre. Esta doctrina de no resistir el mal es el gran secreto metafísico. Para el mundo suena como un suicidio moral, la más débil rendición a la agresión, pero a la luz de la revelación de Jesucristo se ve como una magnífica estrategia espiritual. Si te opones a cualquier situación, le das poder contra ti mismo. Si no ofreces resistencia mental, se desmorona ante ti. Jesús nos da instrucciones sobre los detalles de la conducta externa, por lo que las referencias que se hacen aquí a la demanda judicial, a la capa y el abrigo, al préstamo y a la concesión de la otra mejilla, son ilustrativas y simbólicas de los estados mentales, y no deben tomarse en el sentido literal estricto. No podemos recordar con demasiada frecuencia que, si el pensamiento es correcto, la acción no puede ser incorrecta. Ningún maestro podría decir que un acto determinado debe ser necesariamente correcto en cualquier momento, pero el juego de las circunstancias en la vida humana es demasiado complicado para tal predicción. Si, cuando alguien se comporta mal, cambias inmediatamente tu atención de lo humano a lo divino y te concentras en Dios o en el verdadero ser espiritual de la persona en cuestión, verás que su conducta cambiará inmediatamente. Esta es la verdadera venganza. Queridos hermanos, no os venguéis, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Si alguien entra en la habitación de su casa, o en la oficina o en la tienda, con aspecto de querer causar problemas, intente cambiar su atención directamente a lo divino. En lugar de cuadrarse agresivamente para enfrentar la dificultad o encogerse para evitarla, según su temperamento. Te divertirá y gratificará ver cómo la ira desaparece de la cara del sujeto, lo que significará que también ha desaparecido su corazón. Y una expresión muy diferente ocupará su lugar. Yo mismo he visto varios casos en los que los hombres, y en 2 ocasiones, los niños estaban peleando. Y cuando un espectador giraba la cuenta, la pelea cesaba como por arte de magia. Los animales responden aún más fácil a este tratamiento que los seres humanos. He visto 2 casos en los que los perros se peleaban salvajemente, y todos los esfuerzos por separarlos habían fracasado. Aun cuando la comprensión de la presencia del amor de Dios en todas sus criaturas restauró la paz. En un caso se necesitaron varios minutos de trabajo, en el otro fue prácticamente instantáneo. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Lee Mateo 5:43 al 47. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:44 al 45. La reacción correcta es el arte supremo de la vida, y Jesús comprimió el secreto de ese arte en una frase, cuando dijo: no te resistas al mal. Una correcta comprensión de este mandamiento regenerará tu cuerpo, liberará tu alma y rehará tu vida. El amor es Dios, y por lo tanto, es absolutamente todopoderoso. Enfrentarse al odio con el amor es el método perfecto de autodefensa en todas las circunstancias. Te hace absolutamente invulnerable a cualquier tipo de ataque. Si recibes malas noticias, si eres infeliz en tu trabajo o en tu hogar, siente mentalmente la presencia del Espíritu Divino a tu alrededor.
afirma su actualidad y afirma que Dios tiene dominio sobre todas las condiciones y pronto serás libre. Y este mandamiento tenemos de él: que el que ama a Dios ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Considera cuidadosamente lo que Jesús está diciendo. Nos está ordenando que seamos perfectos como Dios mismo es perfecto. Y como sabemos que Jesús no ordenará lo imposible, ha dado aquí su autoridad a la doctrina de que es posible que el hombre llegue a ser divinamente perfecto. Y más aún, lo presenta como algo que tendrá que hacerse realmente. Ahora bien, si realmente somos hijos de Dios, capaces de una perfección eterna e implacable, no puede haber ningún poder real en el mal, ni siquiera en el pecado, para mantenernos permanentemente en la esclavitud. Por lo tanto, no perdamos más tiempo antes de comenzar nuestra marcha ascendente. Levantémonos ahora, en este mismo momento, si no lo hemos hecho ya. Como el hijo pródigo, lo hizo de en medio de las cáscaras de la materialidad y la limitación. Y gritemos, con toda la confianza, las enseñanzas y promesas de Jesús. Me levantaré e iré a mi Padre. Lucas 15:18. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Cuando luchas contra una cosa, la antagonizas y te devuelve el golpe. Cuando más te enfrentas a ella, más fuerte te golpeará. Cuando prestas atención a cualquier cosa, estás construyendo esa cosa en tu conciencia, para bien o para mal. Se cuenta una historia sobre William Penn. Desde niño, estaba acostumbrado a llevar una espada, porque formaba parte de la vestimenta de un caballero de la época. Un día se le ocurrió que esto era incompatible con su cuaquerismo. Pero por otra parte, sabía que se sentiría extremadamente avergonzado sin ella. Así que consultó a Jorge Fox, sin dudar de que su líder le diría: «Debes dejar de llevarlo». Jorge Fox guardó silencio unos instantes y luego dijo: «Lleva tu espada hasta que ya no puedas llevarla». Un año más tarde, Penn abandonó la práctica con bastante facilidad. Cuando te enfrentes a alguna condición negativa, retira tu atención de ella, construyendo lo contrario en tu subconsciente. Entonces lo indeseable se desprende como una fruta demasiado madura. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas. Filipenses 4:8. La oración cambia las cosas. Seamos perfectamente claros al respecto. Mucha gente dice que la oración es algo bueno, porque nos da valor y fortaleza para enfrentarnos a nuestros problemas. Dicen que la oración a menudo saca a un hombre de las dificultades, simplemente dándole la confianza en sí mismo, que de otro modo le habría faltado. Por supuesto que esto no es una verdad espiritual. El hecho es que ver la presencia de Dios donde el problema parece estar, no solo nos da valor para enfrentarnos al problema,
cambia el problema en armonía. La oración cura el cuerpo cambiando los tejidos, y lo hace cambiando primero la mente que los forma. La oración trae al hombre su salvación cambiando su naturaleza fundamentalmente, no haciendo lo mejor de él tal como es. El cuerpo, el entorno, el universo mismo, es plástico para nuestro pensamiento y siempre refleja nuestra creencia sincera. Porque como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Aquellos que están perplejos por las dificultades y las aparentes incoherencias de la vida, deberían recordar que en la actualidad solo tenemos una visión parcial de las cosas, y que una visión parcial de cualquier cosa nunca muestra la cosa tal y como es realmente. Si a un esquimal se le mostrara cualquier número de fotos de secciones de un caballo, pero nunca una foto del caballo completo, nunca sabría cómo es realmente el animal. Lo mismo ocurre con la vida. Algún día, cuando tengamos suficiente crecimiento espiritual, llegaremos a ver que los sucesos aparentemente inconexos, los aparentes accidentes, son en realidad parte de un patrón ordenado. No juzgues según la apariencia, sino juzga con justicia. Juan 7:24. A mucha gente le gustaría asistir a lo que llaman una clase avanzada de metafísica, pero ¿qué podría incluir un curso avanzado que no estuviera en las lecciones ordinarias? Las clases habituales de metafísica enseñan que Dios es el único poder y que el mal es insustancial, que formamos nuestro propio destino por nuestros pensamientos y nuestras creencias, que las condiciones no importan cuando rezamos, que el tiempo, el espacio y la materia son ilusiones humanas, que hay una solución para cada problema, que el hombre es hijo de Dios y Dios es el bien perfecto, que Jesucristo es quien enseñó toda la verdad sobre Dios y la demostró realmente. Una vez que el alumno ha obtenido una correcta comprensión intelectual de estos hechos y los ha digerido, al menos parcialmente, lo único que le queda es desarrollar su comprensión mostrándolos en la práctica. Así vemos que el verdadero curso avanzado es el que nos damos a nosotros mismos, haciendo demostraciones sobre los problemas prácticos de la vida cotidiana. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Vivimos en la presencia de Dios. La Biblia dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Este poder ilimitado, que es inteligencia y amor, Dios, puede ser contactado en cualquier momento, volviéndose a Él con el pensamiento y permitiendo que Él llene nuestros corazones. Siempre que hacemos esto, Él comienza a influir en nuestras vidas para que haya paz, armonía y libertad. Un grupo de náufragos estaba a la deriva en una barca abierta en el Océano Atlántico. No tenían agua y sufrían una agonía de sed. Otra pequeña embarcación se acercó a la distancia de la llamada, y cuando los náufragos clamaron por agua, los recién llegados dijeron: «Bajen su cubo». Esto parecía una burla cruel, pero cuando el consejo se repitió varias veces, uno de los marineros sumergió el cubo por la borda y sacó agua limpia, fresca y espumosa. Llevaban varios días navegando por agua dulce y no lo sabían. Estaban fuera de la vista de la tierra, pero frente al estuario del Amazonas, que lleva agua dulce muchas millas hacia el mar. Está más cerca que la respiración, más cerca que las manos y los pies. Tennyson. Jesús dijo: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Marcos 10:25. El símil utilizado por Jesús era muy gráfico para sus oyentes. En aquella época, toda ciudad importante estaba rodeada por una muralla para su defensa. Había una gran puerta en la muralla,
que se cerraba al atardecer y quedaba bajo guardia armada. Sin embargo, solía haber una puerta baja, conocida como el ojo de la aguja, colocada en la puerta grande. Cuando un camello cargado llegaba después de la puesta del sol, la única forma de entrar era descargarlo de toda la mercancía, con lo que se retorcía de rodillas a través del ojo de la aguja. Descarga tu camello si quieres entrar en el reino de los cielos. Lo haces, por supuesto, no deshaciéndote de las condiciones en sí mismas, sino deshaciéndote de tu sentido de dependencia de ellas. Muy a menudo te encontrarás tan contento de estar sin muchas de esas mercancías que nunca las volverás a poner. La gente suele decir que cuando llegó al conocimiento de la verdad, parecía que los milagros ocurrían casi todos los días. Las condiciones negativas de larga data desaparecieron. Luego dicen, pareció producirse una especie de bajón, desde el cual nunca le había ido tan bien. Ahora bien, ¿por qué debería ser así? La explicación es que lo que demuestra es una expansión de la conciencia. Con una expansión de la conciencia, nuestras condiciones deben mejorar. Cuando la gente aprende por primera vez de la omnipresencia de Dios, experimenta tal expansión. Entonces la tendencia es descansar sobre el primer conocimiento adquirido y hacer que su primera realización sirva una y otra vez. Esto no servirá. Es solo la realización de hoy la que demostrará, nunca la de ayer o la del año pasado. Dios no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. Mateo 22:32. Dios es la perfección infinita y no le preocupan nuestras limitadas ideas sobre el cuerpo, el espacio y la materia. Porque así dice el alto y excelso que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo, también con el espíritu contrito y humilde, para reanimar el espíritu de los humildes y para reanimar el corazón de los contritos. Isaías 57:15. Dios no progresa ni mejora. Lo que mejora es nuestra comprensión de Él, y a medida que esto sucede, todas nuestras condiciones necesariamente mejoran también. Nunca hubo un tiempo en su historia en el que Dios no fuera todo lo que es hoy, y nunca podrá llegar un momento en el que Dios sea más de lo que es hoy. Dios se expresa continuamente de nuevas maneras, pero esto no es una mejora, sino un desarrollo. Tu vida es simplemente parte de ese desarrollo, y esa es la única razón de tu existencia. Ahora eres la expansión viva de Dios, y comprender esto es la salvación. Un filósofo ha definido la vida como la adaptación al entorno. Dijo que todo lo que estaba vivo intentaba sobrevivir adaptándose a las condiciones en las que tenía que vivir. Por supuesto, hay bastante de cierto en este punto de vista. La vida es tenaz y extraordinariamente ingeniosa para adaptarse a condiciones inadecuadas. Sin embargo, cuando llegamos a la humanidad, la Biblia nos enseña que el hombre no tiene que adaptarse a las condiciones externas, sino que tiene el poder de cambiar o adaptar las cosas externas para que se ajusten a él. Esta es la distinción vital entre el materialismo y la verdad espiritual. Tienes dentro de ti la chispa divina, el Cristo residente. Y al despertar y desarrollar esto, tu naturaleza espiritual puede moldear las condiciones para que se adapten a tus necesidades. El hombre tiene libre albedrío, el poder de la razón y de la intuición. Al aprender a utilizar estas facultades, obtiene su dominio. Es la Biblia la que dice que Dios ha dado al hombre el dominio sobre todas las cosas. El Señor dará fuerza a su pueblo. Salmos 29:1. El camino real para progresar es la comprensión espiritual. Es resolver los problemas definitivos mediante la oración. Cada vez que usted cura cualquier condición, por pequeña que sea,
mediante la oración, usted gana un aumento en la comprensión espiritual. Una curación definitiva te enseñará más sobre la verdad espiritual que horas de discusión o lectura. Algunas cuestiones de la metafísica que se presentan fácilmente no pueden ser respondidas sin una buena preparación, y es inútil tratar de responderlas hasta que se haya cubierto este terreno. Es inútil que un estudiante de álgebra intente comprender el teorema del binomio, si apenas entiende una simple ecuación. Siempre se tiene la comprensión suficiente para conseguir la libertad y la armonía, aquí y ahora, en el lugar donde está. Porque has pedido, para ti entendimiento, para discernir el juicio. He aquí que te he dado un corazón sabio y comprensivo. Primera de Reyes 3, del 1 al 12. Nunca dudes en acercarte a Dios en la oración porque no eres digno. Si tuviéramos que esperar a ser dignos, nadie encontraría la salvación, porque no podemos hacernos dignos. Acércate a Dios tal y como eres, y por muy pecador que te sientas, Dios empezará a hacerte digno, siempre que te dirijas a Él de todo corazón. Solo Dios puede cancelar los errores y reconstruir nuestras vidas. Cuanto más sentimiento de culpa tengamos, más razones hay para acudir a Él. El mero hecho de estar rezando significa que Dios mismo ha iniciado la oración. ¿Y qué pensamiento puede ser más grande que esto? Todo el que tenga sed, venga a las aguas, y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Isaías 55:1. Tu problema actual es tu gran oportunidad. Tu propia mente, el lugar secreto, como lo llamó Jesús, es la sala del consejo donde se hacen los arreglos y las decisiones para toda tu vida. Es también la sala de redacción donde se forman los planes para tu destino. Tu vida es tu laboratorio. El mundo es tu taller. La razón por la que estás aquí es para que puedas desarrollarte espiritualmente, y la manera de hacerlo es afrontar el reto de la vida práctica. No te desarrollas espiritualmente huyendo de la vida hacia algún refugio. Tampoco creces en estatura espiritual ganando tu punto a través de la fuerza de voluntad. Es la ley de que cualquier dificultad que pueda llegar a ti, en cualquier momento, debe ser exactamente lo que más necesitas en ese momento para permitirte dar el siguiente paso adelante, superándola. La única verdadera desgracia, la única verdadera tragedia, viene cuando sufrimos sin aprender la lección. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Realmente solo hay dos sentimientos que puede tener un ser humano: el amor y el miedo. Generalmente se supone que las clases de sentimientos que podemos tener son infinitos. Pero esto es una ilusión. Todos los demás sentimientos así llamados resultarán al analizarlos ser o bien amor o bien miedo. ¿Qué pasa con la ira? Pues bien, la ira no es más que el miedo disfrazado. En química, a veces encontramos la misma sustancia bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es exactamente la misma sustancia desde el punto de vista químico que el diamante, aunque su aspecto sea diferente. Se dice que son formas alotrópicas del carbono. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica, el egoísmo, no son sino formas alotrópicas del miedo. La alegría, el interés, el sentimiento de éxito y de realización, la apreciación del arte, son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo y el miedo es siempre destructivo. Somos nosotros los que decidimos cuál de estos dos sentimientos debe prevalecer en nuestra vida. Dios es amor, y el que habita en el amor, habita en Dios, y Dios en él.
Primera de Juan 4:16. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará abiertamente. Pero cuando oréis, no utilicéis vanas repeticiones, como hacen los paganos, pues piensan que serán escuchados por su mucho hablar. Mateo 6:6. El sexto capítulo de Mateo presenta la doctrina del lugar secreto y su importancia como centro controlador del reino. Es el factor esencial de la enseñanza de Jesucristo. Eres un rey, dice Jesús, el gobernante de tu propio reino. Cuando conoces la verdad del ser, eres el monarca absoluto de tu propia vida. Es muy significativo que Jesús llame a su conciencia el lugar secreto. Es obvio que nada tiene un significado real, sino un cambio de política en el lugar secreto. Un distinguido cuáquero dijo hace algunos años: en mi juventud dejamos de usar el traje distintivo de los cuáqueros y algunos otros usos, porque nos dimos cuenta de que personas que estaban lejos de interesarse realmente por nuestros ideales cuáqueros se unían a nosotros. Lo hacían por las facilidades educativas que podían obtener de forma tan económica para sus hijos, así como por otras ventajas de nuestra membresía. Era tan fácil vestirse de amigo, comprar y llevar un abrigo sin botones ni cuello, e intercalar en la conversación una peculiaridad gramatical, dejando el carácter completamente intacto. Es tan fácil comprar y vestir prendas ceremoniales, repetir de memoria oraciones fijas en determinados momentos, utilizar formas estereotipadas de devoción, asistir a servicios religiosos en periodos prescritos y dejar el corazón sin cambios. Es incuestionable que la espiritualización del pensamiento lleva indudablemente al estudiante a simplificar su modo de vida, ya que muchas cosas que antes parecían importantes se encuentran ahora sin importancia y sin interés. También es incuestionable que gradualmente se encuentra con personas diferentes, leyendo libros diferentes, pasando su tiempo de manera diferente, y que su conversación cambia naturalmente su calidad. Estas cosas siguen el cambio de corazón. Nunca pueden precederlo. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Ahora vemos cuán vano es el insensato intento de cultivar la buena opinión de otras personas bajo la impresión de que tal cosa puede ser de alguna ventaja real para nosotros. Jesús ha desenmascarado esa clase de falacia de una vez por todas. Dice que el aplauso que sigue a los actos exteriores es la única recompensa que éstos traen, y que los resultados que valen la pena solo se obtienen en el lugar secreto de la conciencia. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6:6. Además, cuando ayunes, no seáis como los hipócritas, de semblante triste, pues desfiguran sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. En verdad os digo que tienen su recompensa. Pero tú, cuando apures, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no aparezcas a los hombres para ayunar, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6, del 16 al 18. Jesús da por sentada la práctica del ayuno. Ahora bien, el método más provechoso del ayuno es la abstención de pensamientos negativos o de error. En algunos casos, es necesario abstenerse durante un tiempo de pensar en un problema concreto en absoluto. Hay ciertos problemas, generalmente aquellos a los que se les ha dado demasiadas vueltas,
que se superan solo con la oración y el ayuno. En tal caso, lo mejor es dar al problema una oración definitiva y final, y luego dejarlo en paz por un tiempo, o bien entregarlo corporalmente a otra persona para que lo maneje por ti. Después de lo cual, mantienes tus pensamientos completamente alejados de él. Lee Mateo 6 del 16 al 23. Si tu conciencia es correcta, es decir, si tienes una buena comprensión de Dios como la fuente amorosa de tu suministro ilimitado, siempre serás capaz de demostrar cualquier dinero o bien que puedas necesitar. No te puede faltar nada, una vez que realmente te das cuenta de que en la mente divina, la demanda y la oferta son una. Y por el contrario, hasta que no te des cuenta de esto, nunca estarás realmente a salvo de la carencia. A la larga, nadie puede retener lo que no le pertenece por derecho de conciencia, ni ser privado de lo que es verdaderamente suyo por el mismo título supremo. Si usted busca la felicidad o la seguridad en cosas externas, pasajeras y mutables, no está poniendo a Dios en primer lugar. Si pones a Dios en primer lugar en tu vida, no te encontrarás trabajando bajo una ansiedad excesiva por nada, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Si rezas por ti mismo de la manera correcta cada día, encontrarás que las cosas menores de la vida caerán gradualmente de manera correcta en su lugar, por sí mismas, sin ningún problema de tu parte. Contrasta esto con el método habitual de tratar de hacer todo bien organizado por separado, con 1000 detalles insignificantes, y apreciarás cuán maravillosamente te libera la nueva base espiritual. Por eso, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. El ojo simboliza la percepción espiritual. Aquello a lo que das tu atención es lo que gobierna tu vida. La atención es la clave. Tu libre albedrío reside en la dirección de tu atención. Aquello a lo que dirijas firmemente tu atención entrará en tu vida y la dominará. Si no diriges tu atención constantemente a nada en particular, y mucha gente no lo hace, entonces nada en particular entrará en tu vida, excepto la incertidumbre y el suspenso. Si la gloria de Dios es lo primero en ti, y expresar su voluntad se convierte en la regla de tu vida, entonces tu ojo es único y todo tu cuerpo o encarnación estará lleno de luz. Lee Mateo 6:24 al 33. Muchos cristianos aceptan estos hechos teóricamente, pero son poco entusiastas cuando se trata de su aplicación práctica. Y esta vacilación los lleva a las dificultades que siempre se derivan de la inconsistencia y la debilidad. Tratar de apoyarse unas veces en la base material y otras en la espiritual es tratar de servir a dos señores. Y esto, por supuesto, no puede hacerse. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El hombre es esencialmente espiritual, imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, está hecho para la base espiritual y no puede realmente triunfar sobre ninguna otra. Lee Mateo 6, del 25 al 35. Por tanto, si Dios viste así a la hierba del campo, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:30. Por supuesto, Jesús no quiso decir que tú, como ser humano, debas copiar literalmente la vida a los métodos de los pájaros o de las flores, porque tú estás infinitamente más alto que ellos en la escala de la creación. La lección es que debes adaptarte tan completamente a tu elemento como ellos al suyo. Tu verdadero elemento es la presencia de Dios. Cuando el hombre acepte la verdad de que en Dios vive y se mueve y tiene su ser,
tan completa e incuestionable como los pájaros y las flores aceptan la verdad de su condición, se manifestará tan fácil y completamente como ellos. A veces se oyen casos curiosos de personas que dicen ser tan espirituales que no se sienten llamadas a ganarse la vida. Se espera que otra persona, que no es tan espiritual como para ir a trabajar, los mantenga. Pero esta actitud mental habla por sí misma. Si su comprensión es suficiente para permitirle prescindir del trabajo ordinario, se encontrará automáticamente abastecido de manera independiente y con respeto a sí mismo, con una buena vida. Esto no debe aplicarse a las personas que están endeudadas o que dependen de otros. Si realmente deseas probar el experimento de salir sobre el poder de la palabra, asegúrate de que tu acción es auténtica. La única manera de hacer este experimento de manera genuina es dejar que demuestre o muera de hambre. Si estás buscando secretamente que otro venga al rescate, no estás dependiendo realmente de la palabra. No os preocupéis, pues, por el día de mañana, porque el día de mañana se ocupará de sus cosas. Basta con el día para el mal. Mateo 6:34. Recuerda siempre que el único pensamiento que debe preocuparte es el del momento presente. Los pensamientos de ayer o del año pasado no importan ahora, porque si puedes acertar con el pensamiento presente, harás que todo lo demás esté bien, aquí y ahora. La mejor manera de prepararte para el mañana es hacer que la conciencia de hoy sea serena y armoniosa. Nunca vayas a hurgar en tu mente para buscar problemas por los que rezar. Ocúpate fielmente de los que se presentan a tu atención, y las cosas ocultas serán atendidas. Tengan fe en su propia fe. Ten la suficiente fe en ti mismo para creer que realmente tienes la suficiente fe para mover montañas. ¿Es una idea extraña? Probablemente lo sea para mucha gente, y sin embargo Jesús la enseñó. La gente dice constantemente que desearía tener más fe porque si la tuviera podría obtener mejores resultados. Sin embargo, tienes que darte cuenta de que esta actitud mental es extremadamente negativa. Está afirmando, aunque indirectamente, que tu fe es muy pobre. Y ya sabes lo que eso significa. Jesús dijo que la cantidad más pequeña de fe, como un grano de mostaza, es suficiente. Si tienes la fe para orar, tienes suficiente fe para empezar. Si no tuvieras fe, no estarías rezando. Tengan fe en su propia fe, y eso en sí mismo la construirá más y más, hasta que el trabajo esté hecho. No seáis incrédulos, sino creyentes. Juan 20:27. Todos los que están en el camino espiritual se han dado cuenta de que ocasionalmente en los primeros años, y no muy a menudo, se encuentran de repente con que son casi o totalmente incapaces de rezar. A menudo parece que no puede tener ningún sentido de contacto con Dios. Esto naturalmente los deprime y a veces los lleva a un mayor temor, y quizá la desesperación. Ahora bien, estas reacciones graves no son necesarias, una vez que se sabe que todo el mundo pasa por ellas. Este problema es causado por el exceso de trabajo. Has estado rezando demasiado tiempo y con demasiada intensidad, o has dedicado tiempo al trabajo espiritual exclusivamente, en lugar de tener también otros intereses en tu vida. Es realmente una condición de estancamiento y congestión psicológica. Los místicos medievales llamaban a estas épocas temporadas de sequedad y sufrían mucho, porque las consideraban pecaminosas. El remedio no es luchar, sino saber que esta sequedad seguramente pasará, y tu alegría espiritual volverá. Si no puedes rezar, no lo intentes, sino piensa: Dios es tan bueno que no necesito rezar. Él se ocupará de mí de todos modos.
Por supuesto, esta es en sí misma una oración maravillosa. En un largo viaje en coche, a veces ocurre que te encuentras con un trozo de carretera áspera y mala. Durante cientos de kilómetros la marcha ha sido perfecta, pero ahora te sacude y te da un mal golpe. Pero no te preocupas, porque sabes con certeza que solo dura unos pocos kilómetros. De hecho, es probable que haya un aviso que te diga pavimento adelante. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmos 35. Cuando Nabucodonosor envió su decreto para que todos en su reino se inclinaran y adoraran la imagen de oro que había erigido, hubo 3 hombres que se negaron a obedecer. Estos fueron Sadrac, Mesac y Abed-Negó, funcionarios hebreos de la provincia de Babilonia. Nabucodonosor los llamó ante él, y le dijeron sin rodeos al rey que su Dios los libraría del horno del fuego al que serían consignados, pero que incluso si Dios no los liberaba, seguirían sirviéndole a él y solo a él. Nabucodonosor hizo meter a los 3 hombres en el horno de fuego, y el calor fue tan intenso que incluso mató a los guardias que los metieron. Luego, al mirar a los 3 fieles hebreos, Nabucodonosor se asombró, y al encontrar un cuarto hombre caminando entre las llamas con los otros 3, Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron del horno de fuego sin mancha ni cicatriz. Así es cuando nos aferramos firmemente a Dios y le damos todo el poder a Él. Él envía a su mensajero para liberarnos de nuestro horno de miedo y frustración. Entonces sabemos que nada podrá dañarnos. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Daniel 3:28. Junio. 1 de junio. El muro intermedio de la partición. Porque Él es nuestra paz, que ha hecho de ambos una sola cosa, y ha derribado la pared intermedia o tabique entre nosotros. Efesios 2:14. Este no es solo uno de los textos más bellos de la Biblia, sino uno de los más importantes. Considera lo que dice. Primero, que Dios es nuestra paz. Después, que no solo nosotros y Dios somos uno. Todos los maestros espirituales lo dicen, sino que es Él quien nos ha hecho uno. Somos uno porque es la naturaleza del ser, ya que Él nos ha hecho así. A continuación, el escritor inspirado utiliza una figura retórica. Nos recuerda que cuando perdemos nuestro sentido de unidad con Dios, es exactamente como si se construyera un muro entre Dios y nosotros. Cuando esto ocurre, la comunicación se rompe y ya no somos uno en conciencia hasta que por supuesto el muro se derriba. En cualquier dificultad, lo único importante es derribar el muro de la separación temporal y dejar que Dios lo haga, pues solo Él puede hacerlo. Todos sabemos que solamente Dios es nuestra paz, aunque casi todos tenemos la tendencia de olvidarlo de vez en cuando. Lo olvidamos cuando empezamos a descuidar nuestra visita diaria a Dios. Ahora, cuando piensas que estás demasiado ocupado para tu visita diaria, déjame preguntarte francamente, ¿qué cosa maravillosa estás haciendo que sea más importante? No hay nada que pueda hacer con ese tiempo que te traiga mayor beneficio que la paz perfecta. De hecho, si tienes algo muy importante y urgente que hacer, tu visita hará que esa cosa tan importante se desarrolle con mucha facilidad y éxito. Conoce ahora a este hombre y estate en paz. Job 22:21. Las personas deben ser juzgadas por sus acciones. A veces oímos decir, su conducta es mala, pero en el fondo tiene buenas intenciones.
lo cual es una tontería. Es como la antigua frase, lo guapo es lo que hace. La persona malhumorada no puede tener un corazón de oro, como a veces se dice caritativamente. Una persona malhumorada tiene un corazón mezquino y egoísta y debería ocuparse de cambiarlo sin demora. El que ama no busca su propio beneficio. El amor actúa como tal, y todo lo demás es hipocresía. Sed bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios os ha perdonado por Cristo. Efesios 4:32. La gente es muy propensa a encontrar lo que busca. Habrás notado que la gente que va buscando problemas prácticamente siempre los encuentra. El proverbio popular, los oyentes rara vez oyen hablar bien de sí mismos, es un ejemplo. También conocemos a personas a las que les encanta decir que nunca tienen suerte. Cuando las cosas parecen ir en su contra, exclaman triunfalmente, ¿no lo sabías? Ahora bien, una persona tan equivocada solo necesita alterar este hábito y automáticamente alterará su vida. A menudo es difícil conseguir que tales personas hagan esa alteración, pero si lo hacen, el resultado nunca es dudoso. La ley espiritual dice que nunca es demasiado tarde para enmendarse, y que cuando buscamos la ayuda de Dios, la encontramos. Mirad hacia mí y salvaos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 45:22. No importa el problema que tengas que enfrentar hoy, hay una solución, porque no tienes nada más que lidiar con tus propios pensamientos. Como sabes, tienes el poder de seleccionar y controlar tus pensamientos, aunque a veces sea difícil hacerlo. Mientras pienses que tu destino está en manos de otras personas, la situación no tiene solución. Recuérdate constantemente que no tienes nada más que lidiar con tus propios pensamientos. Escríbalo donde lo vea a menudo. Tenlo en tu escritorio. Cuélgalo en tu habitación. Escríbelo en tu cartera. Escríbelo en tu alma. Transformará tu vida. Te sacará de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud. Te llevará a Dios. He pensado en mis caminos y he vuelto mis pies a tus testimonios. Salmos 119:59. Lee Hechos 19, del 1 al 41. Este es un capítulo extremadamente colorido y dramático, incluso para la Biblia, que está tan llena de color y drama. Cada problema tiene una solución. Algunos problemas duran mucho tiempo, otros poco, pero siempre hay una solución. Y siempre la solución es pasar de lo externo a lo interno. Cuando admiras demasiado alguna cosa exterior y pasajera, y así le das poder a la manifestación, estás diciendo, grande es la diosa Diana. Cuando temes alguna cosa o condición externa o persona, entonces también estás diciendo, grande es Diana. Y cuando dices, grande es Diana, entonces comienzan realmente tus problemas. El primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios, Dios, Espíritu, nada exterior. No hay un solo error que tú o yo hayamos cometido. No hay un solo problema o angustia que nos haya llegado, que no haya venido directamente por decir, grande es Diana, y olvidar a Dios. Grande es nuestro Señor y de gran poder. Su entendimiento es infinito. Salmos 147:5. Las fuerzas espirituales que crearon y sostienen todo el universo están disponibles para ayudarte en cualquier momento, siempre que las invoques inteligentemente. La manera de invocar a este poder es tranquilizarse tanto mental como físicamente, y luego invocarlo tranquilamente para que haga lo que sabe que es necesario.
No dictes las formas y los medios. ¿Has visto alguna vez un enorme polipasto en acción en los muelles? Ya sabes lo que pasa. Al operario no se le ocurriría intentar levantar esa carga con sus músculos. Se dañaría gravemente y no conseguiría realizar la tarea en cuestión. Lo que hace es accionar suavemente un pequeño interruptor y dejarlo en funcionamiento. Entonces la energía eléctrica eleva la carga a la altura que desee. Cuando trabajas espiritualmente, estás aplicando el poder infinito a tu problema, y solo puede haber un resultado: la victoria. Grande en el consejo y poderoso en la obra, porque tus ojos están abiertos a todos los caminos de los hijos de los hombres. Jeremías 32:19. Si has explorado algunas de las aguas traseras a pocas millas del océano, sabrás la diferencia que supone el agua de las mareas. Aquí te encontrarás con una charca estancada, especialmente cubierta de maleza y limo, un lugar desagradable para estar cerca. No muy lejos hay otro estanque, pero este está lleno de agua de mar, limpia y con olor a sal, y las cosas que crecen a su alrededor son agradables y sanas. La diferencia es que en un caso el agua viva del océano entra 2 veces al día cargada de vitalidad, y luego fluye de nuevo llevándose todo lo rancio o sin vida. Esta circulación de la vida es lo que marca la diferencia entre 2 estanques. Cuando la marea está baja, a veces vemos un barco varado, incapaz de moverse, pero sabemos que esta condición es solo temporal, porque la marea siempre vuelve y reflota el barco. Mientras mantengas tu visita diaria a Dios, tu alma está abierta a las aguas de la marea, e incluso si aparentemente te quedas sin nada durante un tiempo, es solo cuestión de tiempo antes de que el océano vivo te haga flotar de nuevo. Mantén tu alma inundada con el agua de la vida eterna, y nada te hará daño. Lucas 10:19. La gente a veces dice: creo firmemente en la enseñanza espiritual, y lo he hecho durante años, pero nunca he podido hacerla funcionar. ¿No es extraño? Y a veces lo dicen con un aire de triunfo. Estas personas me recuerdan a un hombre que solía presumir tener una dolencia que nadie podía curar. Había desafiado con éxito todas las escuelas de curación y había salido triunfante aún en posesión de su aflicción. Resulta que su esposa lo curó más tarde solo con la oración, pero era una mujer paciente y perseverante. La esposa de ese hombre probablemente señala el camino para la superación de tal ilógica. La clave del éxito radica justamente en las cualidades que ella obviamente tenía. Paciencia combinada con una expectativa de éxito suave y sin prisas. El paciente al que curó no es un espécimen raro, ni es desconocido para ninguno de nosotros. Todos podemos encontrarlo bajo nuestro propio sombrero en cualquier momento. Conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, tu fe, tu paciencia y tus trabajos. Apocalipsis 2:19. Se han escrito volúmenes sobre el secreto de la felicidad, pero a mí me gusta la vieja y sencilla historia que se ha contado tantas veces. Antiguamente, había un rey que se sentía tan desdichado e infeliz que convocó a todos sus adivinos, magos y demás consejeros de la corte para encontrar un remedio. Intentaron todo tipo de métodos para sacarle al rey de su profunda desesperación, pero desgraciadamente fue en vano. Finalmente uno de ellos sugirió que se buscara al hombre más feliz del reino, ya que se pensó que, si al rey se ponía la camisa interior de ese hombre, también sería feliz. A su debido tiempo, se encontró el hombre más feliz del reino. Pero por supuesto, nunca había tenido una camisa interior. Su felicidad surgió de su interior. Y me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13.
Dentro de ti hay una fuente inagotable de poder. Solo si puedes contactar con ella, ese poder puede curarte e inspirarte, diciéndote qué hacer y cómo hacerlo. Puede darte paz mental y sobre todo puede darte el conocimiento directo de Dios. Ese poder es la oración científica. No hay problema que la oración no pueda superar, ni cosa buena que no pueda traer a tu vida. Este es el mensaje de toda la Biblia. Fue resumido por Jesús cuando dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Lucas 17:21. Esta verdad quedó dramáticamente ilustrada por un incidente de la vida real. El cuerpo de un vagabundo, vestido con harapos, fue descubierto cerca de un horno de cal, donde evidentemente se había arrastrado para calentarse. Después de la autopsia, sus ropas fueron arrancadas para ser introducidas en la incineradora, y en el forro de los pantalones tenía cosido un billete de banco por una gran cantidad. Indudablemente, el propietario original del traje lo había hecho coser allí por seguridad, y por alguna razón desconocida, le perdió la pista. Considera la situación. Este pobre vagabundo se había sentado muchas veces a tomar un café tibio, y todo el tiempo estaba sentado sobre $1000. La gente puede tener mucho dinero, y sin embargo ser vagabundos, por la salud, o la felicidad, o la experiencia espiritual. Las riquezas no se convierten en riquezas hasta que se realizan. Cobra tu billete en el banco del cielo y hazlo productivo. Pero mi Dios suplirá toda vuestra necesidad. Filipenses 4:19. Mucha gente me dice: quiero subir más rápido, quiero entender más. Y por regla general, pasan a pedirme una lista de libros para leer o algún curso avanzado que puedan hacer. Esta actitud es bastante errónea. Implica que el avance espiritual es una cuestión de actividad intelectual, de mera acumulación de conocimientos. Eso es cierto en el estudio de las matemáticas, o de la física, o de la química, pero no es cierto en la metafísica. El crecimiento espiritual proviene de la puesta en práctica de los conocimientos que ya poseemos. En lugar de leer otro libro, lee una vez más tu libro favorito y aplícalo con más cuidado que nunca en tu vida práctica. La metafísica, como la música, es a la vez una ciencia y un arte. En metafísica, es absolutamente cierto que se aprende haciendo. Sed hacedores de la palabra, y no solo oidores. Santiago 1:22. Una buena ama de casa se encarga de que el polvo y la suciedad no se acumulen en los rincones y estanterías. Periódicamente, se revisa la casa y se hace una limpieza a fondo. Con demasiada frecuencia en nuestra vida espiritual, dejamos que las cosas negativas se acumulen en los rincones de nuestra mente. Abordamos los problemas obvios a medida que se presentan, pero dejamos que las pequeñas dificultades se acumulen en los rincones. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un problema de salud o finanzas, nos ponemos a trabajar en ello inmediatamente. Pero si, por el contrario, alguien nos ha herido, en lugar de manejar el incidente espiritualmente en el momento, lo guardamos y quizá empaquetamos un poco de resentimiento junto con él. Estos problemas deben tratarse en la medida que surgen. Si alguien te ha herido, perdónalo ahora y acaba con ello. Ocúpate de las demás dificultades de la misma manera. Sé una buena ama de casa. Limpia cada rincón y esquina, y Dios te hará digno de mayores logros en el futuro. Y le dijo: bien hecho, buen siervo. Porque has sido fiel en lo poco, tienes autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. Cuando aplicas una palabra a Dios, debe tener el mismo significado esencial que cuando la aplicas al hombre. De lo contrario, no tiene ningún significado. Cuando se dice que Dios es amor o inteligencia,
o qué es justo, estas palabras deben significar sustancialmente lo que significan cuando se aplican a los seres humanos. El amor de Dios debe ser esencialmente lo mismo que conocemos como el amor de la madre por sus hijos, o el amor del artista por su creación, purificado y aumentado hasta el infinito, por supuesto. Muchas personas dicen que Dios es amor, y al mismo tiempo sostienen que castiga el pecado con un castigo eterno. Afirman que Dios es justo, y sin embargo, sostienen que las personas que viven hoy en día sufren discapacidades por un pecado que supuestamente cometió Adán, miles de años antes de que ellos nacieran. La verdad es que Dios es amor e inteligencia, y que obra con perfecta sabiduría y perfecta justicia para todos, en todo momento, en el sentido ordinario y correcto de estas palabras. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1:5. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Bueno y recto es el Señor. Salmos 25:8. Cuando das tu asentimiento mental a cualquier idea, buena o mala, te asocias con esa idea y la incorporas a tu conciencia, en la medida en que la realizas. Cuando lees un pasaje de la Escritura, si lo aceptas mentalmente, lo incorporas a tu vida en esa medida. Esta ley, por supuesto, funciona también en sentido contrario. Si cuando oyes o lees sobre alguna injusticia o crueldad, la apruebas mentalmente pensando que le sirve de algo, te estás asociando a ese hecho y haciéndolo parte de tu vida, aunque no digas ni una palabra. Lo que cuenta es el asentimiento mental. Da tu asentimiento solo a la verdad, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis números, que se opone a la ley de mi mente, y me lleva a cautiverio. Así que con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Romanos 7:22, 23 y 25. La resignación en la derrota es realmente un pecado. Si un viejo problema continúa pegado, reza por la inspiración y la inteligencia. Deja de luchar y agradece constantemente a Dios por haberte liberado. Si estás nervioso o asustado, echa la responsabilidad a Dios y dile que sabes que estás a salvo en sus manos. Si alguien está siendo problemático, solo mira a la presencia de Dios, donde la persona problemática parece estar. Si quieres progresar más rápido, reclama la comprensión y afirma que el amor divino está trabajando a través de ti. Echad toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5:7. No tenemos que crear el bien. No tenemos que persuadir a Dios para que sea amor o vida, verdad o inteligencia. No tenemos que pedirle que se acuerde de nosotros. No podemos pedir el bien. Fundamentalmente, el mal es una falsa creencia sobre el poder y la disponibilidad del bien. Si bajamos las persianas de todas las habitaciones de una casa, esa casa estará a oscuras, y es probable que también se vuelva húmeda e insalubre, por mucho que el sol brille afuera. La salvación consiste en levantar esas persianas y abrir las ventanas. Luego Él hace el resto. Caminen como hijos de la luz. Efesios 5:8. Cuando se reza por el verdadero lugar, es bueno recordar que la demostración completa puede no llegar en un solo movimiento, sino más bien después de una serie de etapas. Ahora bien, si desprecias estos pasos intermedios y piensas, esto es un poco mejor, pero no es realmente lo que quiero, te quedarás con la manifestación. Tampoco debes aceptar una pequeña mejora, como si fuera todo lo que puedes esperar conseguir. La actitud científica es ver el peldaño como peldaño, bendecirlo
y dar gracias por él, y seguir rezando por el siguiente paso. Porque el precepto debe ser sobre el precepto, línea sobre línea. Aquí un poco y allí un poco. Isaías 28:10. La regeneración significa construir una nueva mentalidad, es decir, crear una nueva alma en lugar de la actual. No significa simplemente mejorar tu ser actual, significa producir, mediante el poder de Dios, por supuesto, un nuevo yo. Si haces esto, todo lo demás en tu vida cambiará rápidamente para mejor. Los demás serán mucho más amables contigo, porque tu alma estará llena de paz, irradiarás paz, y los demás lo percibirán intuitivamente. A todo el mundo le gusta la paz y la armonía, y se sienten atraídos por cualquier fuente de la que provenga. Naturalmente, no puedes irradiar paz si no la posees primero en tu interior. No puedes irradiar nada desde el exterior. Para irradiar cualquier cualidad, esa cualidad debe estar dentro de ti. La verdadera paz mental es el atajo hacia la regeneración. El Maestro dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy». Juan 14:27. En la mano que hizo la rosa, ¿caerá temblando? George Meredith. No hay ninguna razón para temer a la muerte. El mismo Dios está al otro lado de la tumba como en este lado. Sin embargo, la mayoría de la gente teme a la muerte, en parte como miedo a lo desconocido y en parte como resultado de una falsa enseñanza. En realidad, no existe la muerte en el sentido de la extinción. Para entender la muerte, tienes que darte cuenta de que realmente no posees un cuerpo, sino dos. No solo tienes el cuerpo físico, sino también un segundo cuerpo, hecho de una forma de energía demasiado fina para ser vista. Este cuerpo etérico interpenetra el cuerpo físico, al igual que el aire llena una esponja. Hay personas que pueden ver el cuerpo etérico, porque tienen el poder de contactar con vibraciones mucho más finas que las que pueden percibir los sentidos físicos ordinarios. Este cuerpo etérico es el depositario de todos sus pensamientos y sentimientos. Es la psiqui del psicólogo. Por eso la personalidad sobrevive a la muerte, porque reside en el etérico que pasa intacto y no en el físico que se descompone. Durante el sueño, el trance y bajo la amnesia, cuando el etérico puede dejar el cuerpo físico, permanece unido a él por un ligamento etérico llamado en la Biblia el cordón de plata. El cordón es tan elástico que el cuerpo etérico puede recorrer distancias muy largas y seguir estando unido al cuerpo físico. La muerte es la ruptura del cordón de plata. Cuando el cordón de plata se corta, el individuo cae en un estado de inconsciencia que puede durar minutos, días o incluso semanas. Luego se despierta como del sueño, y su nueva vida ha comenzado. El otro mundo está en realidad a nuestro alrededor. Los llamados muertos continúan su vida aquí donde estamos ahora, pero en su propio mundo y a su manera. La razón por la que no los vemos a nuestro alrededor, ni chocamos con ellos, es la misma razón por la que un programa de radio no interfiere con otro. Están en diferentes longitudes de onda. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23. 21 de junio. La vida después de la muerte. Tal vez el cambio más sorprendente con el que se encuentra el desencarnado es el hecho de que el pensamiento es el medio normal de comunicación, y por lo tanto no hay engaño. Se pasa por lo que es. Y ese es el fin de la materia. ¿Qué es lo que determina el tipo de lugar al que irás después de la muerte?
¿Y el tipo de personas entre las que te encontrarás? Irás al tipo de lugar y estarás entre la clase de personas para las que te has preparado por tu pensamiento habitual y tu modo de vivir, mientras estabas en esta tierra. Recuerda que la muerte no hace ningún cambio positivo en ti. Eres la misma persona que eras antes de que ocurriera. Nadie te envía a ninguna parte. Naturalmente gravitas hacia el lugar al que perteneces. No se encuentra a Dios en el siguiente plano, más de lo que se hace en este plano. Por supuesto, Él está plenamente presente en el siguiente plano, al igual que en este. Pero allí, al igual que aquí, Él debe ser contactado solo en la propia conciencia. El cielo es ese estado perfecto de conciencia, en el que uno está en plena realización de la presencia divina. Si puedes alcanzar ese nivel de conciencia mientras estás en ese mundo, y unos pocos lo han logrado, estás en el cielo ahora, y tu conciencia de Dios se intensificará después de la muerte. Sin embargo, hay algunos lugares muy desagradables en el otro mundo, y las personas cuyas mentes están principalmente entregadas al odio, al engaño o a la sensualidad, se encontrarán en tales lugares. Estos son los lugares a los que se hace referencia como infierno. Considera al hombre o a la mujer que viven enteramente para el cuerpo y son dominados por el mismo. Los antojos físicos, al ser parte de la mentalidad, son por supuesto llevados al siguiente plano. Pero allí no hay un cuerpo físico a través del cual estos apetitos puedan ser satisfechos. Así que la víctima es atormentada por el deseo, pero es incapaz de satisfacerlo, hasta que en el curso del tiempo estos deseos se desvanecen por inanición. Este es el castigo natural por permitir que el cuerpo físico asuma el control, y seguramente es un castigo suficiente. Porque sabemos que, si nuestra casa terrenal de este tabernáculo se disolviera, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. ¿Se encontrará con sus familiares y amigos cuando vaya? Cuando hay un fuerte vínculo emocional, ya sea de amor o de odio, es probable que haya un encuentro. Cuando hay un fuerte vínculo de amor genuino, es seguro que habrá un encuentro. Cuando no hay un sentimiento particular entre dos personas, no habrá un encuentro. Existe un peligro real de que, si te permites odiar a alguien, se encuentren cuando ambos hayan pasado al otro lado. Para evitar que esto ocurra, destruye el vínculo dejando de odiar. Los llamados muertos son muy sensibles a nuestro pensamiento, y por esta razón hay que despreciar la pena excesiva. Los entristece e impide que centren su atención como deberían, en la nueva vida que comienzan. Por supuesto, parece muy difícil decirle a la gente que no se aflija cuando alguien a quien ha amado mucho se pierde de vista. Pero recuerden que, si hay un vínculo de amor, ciertamente se encontrarán de nuevo, y que nada que sea bueno, bello o verdadero puede perderse jamás. Podemos rezar por los que han fallecido, y de hecho es un deber sagrado hacerlo. En general, esta práctica se abandonó después de la Reforma, porque se había abusado mucho de ella y se había comercializado. Pero no obstante, es una práctica excelente en sí misma. Consigue la paz mental, la libertad y la comprensión para ellos. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Juan 14:2. Hay que reflexionar sobre el destino de los que se suicidan. La mayoría de los que se quitan la vida están tan aterrorizados en ese momento que no son totalmente responsables del acto. Estas personas llegan al otro lado como cualquier otra, la autodestrucción consciente e intencionada. Es un rechazo a enfrentarse a los problemas de la vida y obviamente no es posible hacerlo con éxito.
Estas personas suelen encontrarse en un estado mental confuso. Por supuesto, se les puede ayudar mucho con la oración, como a todos los demás. En última instancia, tienen que enfrentarse de nuevo precisamente al tipo de problemas del que han huido. Como un padre se apiada de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen, porque Él conoce nuestra estructura, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103, 13. La bondad de Dios perdura. Salmos 51, 1. ¿Es posible comunicarse con los que han pasado al otro mundo? Los extremistas de un lado dicen dogmáticamente que es absolutamente imposible hacerlo. Los entusiastas del otro lado afirman que sus amigos fallecidos dirigen sus acciones. La verdad es que sí hay comunicación, pero los muertos sabios comprenden la necesidad de que ejerzamos nuestro propio poder de elección y no se entrometen. Sin embargo, a menudo acuden en nuestra ayuda. Si deseas investigar las cosas psíquicas, hazlo a fondo y científicamente. La principal objeción a la búsqueda de médiums es que puede convertirse en una huida de las responsabilidades de esta vida. Así la búsqueda de médiums se convierte en lo que se llama en psicología un mecanismo de escape. Lo suyo es enfrentarse a los problemas y tratar de resolverlos. Hay un modo de comunicación verdaderamente espiritual, del que solo puede salir algo bueno. Es el siguiente. Siéntate en silencio y recuérdate a ti mismo que el único Dios es realmente omnipresente. Luego reflexiona que tu verdadero yo está en la presencia de Dios ahora y que el verdadero yo de tu ser querido también está en la presencia de Dios. Haz esto durante unos minutos cada día y tarde o temprano tendrás una sensación de comunicación. Porque para ello Cristo murió y resucitó, para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Romanos 14:9. Supera una prueba de comprensión espiritual, y nunca más en toda la eternidad habrá que hacer esa tarea en particular. Tu actitud debe ser: voy a vivir eternamente. Dentro de 100,000 años seguiré vivo y activo en alguna parte. Y por eso los acontecimientos de hoy solo tienen la importancia que corresponde a hoy. Saludo a lo desconocido con una ovación y avanzo alegremente, exultante en la gran aventura. Armado con esta filosofía y comprendiendo realmente su poder, no tienes nada que temer en la vida o en la muerte, porque Dios es todo y Dios es bueno. Y el Dios de la paz, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, os haga perfectos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, obrando en vosotros lo que es agradable a sus ojos. Hebreos 13:20. Resurgam. No hay muerte. Las estrellas descienden para levantarse en otra orilla, y brillantes en la corona de joyas del cielo brillan por siempre. El tiempo que no es la muerte, el polvo que pisamos cambiará bajo los chubascos de verano a grano dorado, o a fruto meloso, o flores con tintes de arco iris. Y siempre cerca de nosotros, aunque no se vea, los queridos espíritus inmortales pisan, porque todo el universo ilimitado es la vida. No hay muertos. John Lucky McCurry. No hay muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:55 y 57. ¿Qué es la naturaleza? Lo que llamamos naturaleza es una pequeña parte del universo de Dios, que somos capaces de ver en la actualidad y que en gran parte vemos mal. Todas las cosas maravillosas que ocurren en los bosques,
todos los maravillosos acontecimientos que tienen lugar en las profundidades del océano. Toda la sublime historia de los cielos son partes de la autoexpresión de Dios. Por encima de todo, nuestros propios cuerpos son parte de la naturaleza, tal vez la parte más maravillosa de todas, y probablemente la parte de la que menos sabemos. Pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves del cielo, y ellas te lo dirán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién no sabe en todo esto que la mano del Señor ha hecho esto? En cuya mano está el alma de todo ser viviente y el aliento de toda la humanidad. Con él está la sabiduría y la fuerza. Tiene el consejo y la inteligencia. Job 12, del 7 al 10 y 13. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta diferencia entre la suerte de un ser humano y la del otro? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen ser tan felices y afortunadas en sus vidas, mientras que otras parecen padecer tanto sufrimiento inmerecido? Para el alma honesta e intrépida, el problema de la desigualdad de las vidas humanas es uno que clama por una solución. Los hombres y las mujeres no nacen libres e iguales, son creados libres e iguales, pero no nacen libres e iguales. Empiezan esta vida como caballos en una carrera de obstáculos. No hay dos que lleven una carga igual. Ahora bien, ¿por qué ha de ser así? Si Dios es amor, si Dios es justo y todopoderoso. La respuesta es que esta vida que estás viviendo hoy no es la única vida, y que no puede ser entendida ni juzgada por sí misma. Has vivido antes, en diferentes épocas y en diferentes civilizaciones. Algunos de los que hoy están en lo más bajo de la escala social han caminado por la tierra como reyes y generales y sumos sacerdotes. Y algunos de los que ahora se sientan en los asientos de los poderosos han trabajado como campesinos o han llevado las cadenas del esclavo. Y tú mismo, en épocas futuras, muy probablemente regresarás a este planeta Tierra y vivirás otra vida. Las condiciones en las que comiences esa vida serán el resultado de las vidas que has vivido. Pero, sobre todo, serán el resultado de la vida que estás viviendo en el presente. Lo que habitualmente se llama una vida no es más que un día comparativamente breve a una larga vida. Y las circunstancias en las que has nacido son el resultado natural de la forma en que has vivido y te has comportado en tus vidas anteriores. Hoy estás cosechando los resultados de las semillas que has sembrado durante esas muchas vidas anteriores. El que siembra escasamente, cosechará también escasamente, y el que siembra generosamente, también cosechará abundantemente. Segunda de Corintios 9:6. Cuando comprendas que esta vida presente es solo un día de tu larga vida, y que en el cambio llamado muerte simplemente desapareces al siguiente plano, para volver de nuevo más tarde, quizás varios cientos de años después, entonces los acontecimientos de esta vida particular aparecen en su verdadera proporción, y de pronto empiezas a tener dominio. Los acontecimientos de esta vida no parecerán menos importantes debido a tu nuevo conocimiento, pero ya no te intimidarán. Ninguna desgracia aparente tendrá ya poder para romper tu corazón o debilitar tu valor. Entenderás la vida como la maravillosa oportunidad y el glorioso regalo que es. Es cierto que cuando vuelvas tendrás que enfrentarte a los mismos tipos de problemas, pero las condiciones serán totalmente diferentes. Además, es probable que vuelvas a encontrarte con algunos de tus socios actuales, sobre todo si existe un vínculo emocional de amor u odio entre vosotros. El amor se encargará de sí mismo, pero debes sacar todo el odio de tu corazón, si no quieres renovar los contactos desagradables.
Una comprensión profunda de esta doctrina nos hace más tolerantes. Nos lleva a hacer todo lo posible por facilitar el camino de los demás, para facilitar su evolución personal y de la raza. En nuestra propia vida, nos enfrentamos a nuestras dificultades con valentía, sabiendo que huir es posponer el día del juicio final. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y os daré a cada uno según vuestra obra. Apocalipsis 2:23. ¿Por qué es necesaria la reencarnación? ¿Por qué volvemos para excursiones cortas de quizás 70 u 80 años, en lugar de, digamos, vivir una vida muy larga de quizá 1000 o incluso varios miles de años? La explicación reside en la retinencia del hombre a adoptar nuevas ideas y adaptarse a las condiciones cambiantes. Sin embargo, en cada nueva experiencia, quiere hacer las cosas de forma nueva. Entonces, a medida que pasan los años de su madurez, las fuertes sugerencias de la raza que le rodean se van imponiendo. Comienza a adquirir intereses creados, mentalmente, en el statu quo. El único remedio, cuando se produce la cristalización, es sacarlo completamente del plano terrestre, enviarlo a los planos etéricos para que descanse, reflexione, se asimile y así se reajuste en general, y luego traerlo de vuelta como un bebé, para que experimente una nueva juventud y un nuevo periodo de verdadera producción espiritual. Hay otras razones por las que son necesarias las vidas múltiples. Necesitas desarrollar todas las facetas de tu carácter. Necesitas aprender lecciones de disciplina y autocontrol. Y también necesitas aprender a usar la autoridad de forma correcta. Necesitas aprender la lección de llevarte bien con otras personas. Y también debes aprender a estar solo. Tienes que aprender a soportar el fracaso y la decepción con entereza. Tienes que aprender a soportar el éxito sin permitir que te den la espalda. Debes aprender tanto la paciencia como la lección del emprendimiento y la aventura. Sobre todo, tienes que moverte en el tiempo y en el espacio, para que aprendas que nada de lo que Dios ha hecho es realmente ajeno o separado. Y esto no puede hacerse en una sola vida. Por tanto, la ley fue nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. La continuación a este audiolibro es Susurro del Eterno Resplandor. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.